gracias por estar acá. Muchas gracias por valorar la herramienta que tienen para trabajar y por venir a compartir. ¿Sí? Les agradezco sinceramente. Cada año, desde el 1999, se hace este tipo de evento gratuito para ayudar, para concientizar, para dar a conocer, para intercambiar opiniones respecto de qué es lo que pasa con la voz, como una manera de aprender entre nosotros. Por eso yo quise hacer esta reunión más allá de la teoría. No soy yo quien tiene algo para dar, sino que somos todos los trabajadores de la voz los que tenemos algo para compartir. Entonces, en vez de hacer una clase, digo, hago un consultorio gratuito, un consultorio donde entre todos podamos ver qué es lo que pasa cuando la voz se enferma, por qué se enferma, a quién se le enferma la voz, que entendamos un poco, y para qué se enferma, ¿no? Que aprendamos algo que es un poquito más profundo y no tanto, como siempre me preguntan, ¿cuáles son los tips? Digamos que son como preguntas conocidas y que personalmente pienso que cuando uno da un tip no profundiza, ¿sí? Porque nadie puede ayudar a ninguna parte de su cuerpo con un tip, nadie, ¿no? Si uno te dice que para que tengas salud, por ejemplo, estomacal, te da un tip, eso no va a darte la salud, sino que hay todo un complejo, digamos, de experiencias que hace que nosotros tengamos o no salud estomacal o vocal o la salud desde el punto de vista que queramos, ¿sí? Entonces, mi intención es compartir y sobre todo al mismo nivel que todos ustedes que son trabajadores de la voz, ¿no? Y cuando vi el lema de cada año está puesto por, digamos, la Sociedad de Otorrinolaringología y Fonoaudiólogos, que decide cuál va a ser el lema, cada año va cambiando, ¿no es cierto? El lema tiene que ver con poner en valor algo, en este caso es tu voz importa. Y cuando vi el lema me gustó mucho porque va más allá de la importancia sonora que tiene la voz. Fíjense que tu voz importa es tu voz, la voz de esta persona, la voz de, digamos, de tu, podríamos decir, de tu personalidad, ¿sí? Valga la sinonimia. Entonces, por eso yo escribí esa pequeña nota que también les envié, donde hablamos justamente de que la voz, cuidar o no cuidar la voz, no se trata de mirar dos músculos que están acá adentro, sino que se trata de una persona que tiene esos músculos y que por alguna razón enferma y que por otra razón sana. Entonces me gustó el lema porque podíamos ir profundo, ¿sí? Podíamos ir profundo. Y fíjense que cuando decimos el lema que es tu voz importa, nosotros ya podemos ver que la voz no importa tanto. La voz no importa tanto. Las personas que usamos la voz no la consideramos importante, y estoy hablando de la voz en los dos sentidos, no solamente en el sentido literal, vocal, sino también en el sentido profundo, donde la voz tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con el valor que le doy a lo que yo digo o a lo que no digo. Entonces también tenemos que hacernos conscientes de que no importa tanto. No importa, porque si importara, estaríamos interesados, ¿sí? Sería interesante para nosotros. Sin embargo, eso no ocurre, porque estamos, y ahora vamos a conversar, ustedes también me van a contar, ¿no?, cómo lo sienten, ¿no? Pero desde mi punto de vista, compartiendo con muchísima cantidad de personas que hace muchos años, este año cumplo, aunque no parezca, 40 años de consultorio. Este año en noviembre cumplo estos 40 años. Entonces,
ustedes me enseñaron muchísimo, yo aprendí muchísimo acerca de todos los cambios que fue teniendo la persona en estos países, digamos, porque también atendí personas de otros países, en estos países latinoamericanos. Los cambios que vamos teniendo debido a los cambios, digamos, mundiales, ¿no? Naturales que vamos teniendo en la vida. Entonces, estaba diciendo que cuando nosotros pensamos que hay algo que nos importa, pero no tomamos acciones acerca de que nos importe, o sea, no parece que nos importe, bueno, en algún momento la voz va a tener algún problema, ¿sí? Y acá siempre me estoy refiriendo en los dos sentidos, en el sentido de la voz como sonido y la voz como impronta personal, ¿sí? La voz como hacerte escuchar, pero esto no significa que tengas que imponer. Hacerte escuchar sería, ¿quién sos vos? ¿Qué estás diciendo vos? ¿Desde qué lugar estás diciendo? ¿Sí? ¿Cuál es el pensamiento que volcás en tu palabra? Esto es lo que hace que nosotros le demos o no valor a nuestra voz. Y cuando pensamos o reducimos la voz solamente a un sonido, bueno, eso va a hacer que nuestra voz tenga problemas. Por eso hice una introducción contándote que aprendí mucho y aprendo mucho de los pacientes y durante tantos años he visto el cambio. Los primeros años, las personas tenían problemas con su voz por cuestiones realmente vocales, ¿sí? Por cuestiones vocales. Pero los últimos 20 años, las personas no llegan con problemas vocales de causa vocal, sino de causa emocional. O sea que acá hacemos el paralelo de la voz física y la voz más profunda, podríamos decir más emocional, ¿sí? Emocional, mental, la voz de la personalidad. Entonces lo que yo he ido aprendiendo es que, por eso me gustó el lema de este año, ¿no? Tu voz importa. Fui aprendiendo la importancia que tiene voy a poner una palabra que puede parecerte descabellada acá, pero no lo es. Fui viendo la importancia de la autovaloración de la persona, de la autovaloración, que esto sería tu voz importa. Por eso también los que me conocen saben que hace unos años comencé a desarrollar talleres que tengan que ver con el conocimiento de la persona más profundo, ¿sí? Porque yo me di cuenta que cuando nosotros trabajamos solo lo superficial y no sanamos temporalmente y al año que viene volvemos a tener la misma patología o una patología nueva, ¿sí? Entonces, cuando no vamos profundo en cualquier síntoma que queramos curar, no lo sanamos. Y cuando hacemos que nuestra voz importe, bueno, realmente nos ocupamos de nosotros mismos, ¿sí? Cuando hacemos. ¿Y qué es que nuestra voz importe? Todo lo que seguramente ustedes ahora van a compartir conmigo, ¿no? Porque esta es una conversación, una charla, un aprendizaje mutuo, porque realmente todos tenemos experiencias con la voz y todos podemos compartir y aprender, ¿no? Todos los cursos que yo doy siempre son muy de compartir, muy de hablar. No hay un profesor que enseña, que sería yo, sino que juntos vemos qué es lo que nos pasa con esa temática, ¿no? Y como te decía, lo que yo veo es que tu voz importa, significa que la voz más profunda es la que está importando, porque cuando la persona viene con una enfermedad vocal, lo que me cuenta no es la voz sonora, sino la voz profunda, la voz que tiene que ver con su emocionalidad, con el lugar que ocupa en su vida, con el lugar que decidió ocupar en su vida. Y entonces esto no es algo menor, no es algo superficial. Y al no ser algo superficial, es muy difícil o más difícil darse cuenta de que tenemos un problema ahí. Y ese es todo el problema de la voz, que nosotros hasta que no falla, digamos, el sonido,
pensamos que estamos bien. Sin embargo, lo que yo quiero transmitir es que si vos sentís que tu voz no importa, podrías tomar, digamos, esto como algo a mirar, como algo a rever, a ver si realmente querés estar en el mundo sin que tu voz importe. Insisto, esto no quiere decir que tengas que levantar la voz, que tengas que imponerte, que tu opinión sea la más importante. No. Esto significa, ¿desde qué lugar hablo? ¿Desde qué lugar hablo? ¿Desde qué lugar existo, podríamos decir? Porque, por ejemplo, yo siempre tengo dos lugares desde los que puedo existir vocal y personalmente. Entonces, desde un lugar más superficial, yo voy a pensar que, digamos, puedo subsistir sin que mi voz importe. Estoy hablando de la voz profunda. Y yo voy a seguir caminando pensando que bueno, que está bien que mi voz no importe, ¿sí? Sin embargo, cuando la enfermedad viene, ahí me voy a dar cuenta de que, y cuando digo la enfermedad, no hablo solamente del sonido, de la enfermedad disfonía, voy a hablar de síntomas que vienen y que me van a enseñar que algo tengo que mirar de mí mismo. Porque la voz es un detonante, es algo que demuestra cómo me siento, cómo soy, desde qué lugar, como te decía antes, tenemos dos lugares, el lugar superficial y el lugar profundo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo cuando yo escucho a otro sin mirarlo, cuando escucho por teléfono, cuando escucho una radio, cuando yo no miro a la persona, por el sonido de su voz, yo me puedo dar cuenta sus valores, cómo se siente en este momento, cómo piensa. Puedo ver una profundidad increíble en la voz. Y no estoy diciendo lo que dice sería como ya más superficial, porque lo que dice muchas veces puede engañar. ¿Mm? ¿Qué quiero decir? Que uno puede decir que está genial, que está bien, que se siente muy bien, pero la voz no está mostrando eso. Entonces, la voz es algo súper profundo que realmente denota quiénes somos, ¿m? ¿Quién es el que está enfrente tuyo? Entonces, de eso es lo que quiero que compartamos hoy, que hablemos, y te invito a que abras el micrófono. Ahora voy a poner para que puedas reactivar tu micrófono y puedas contar qué te movió a venir a esta conversación, qué quisieras aportar o cuáles son los problemas que ves en tu voz o en los de tus compañeros. O sea que lo que quieras vamos a desarrollar un poquito más profundo, pero te invito a que abras el micrófono y que cuentes, ¿sí? Bueno, ¿alguien que quiera compartir? Es cierto que voy a seguir yo porque veo que suele No. pasar. Ah, dale, Silvia, buen Hola, día. buen día. Bueno, buenos días, Alicia, a toda la sala. Gracias por este encuentro. Iba a decir clase, iba a decir, no, es un encuentro, ¿no? Y muchísimas gracias por compartirlo. Eh, yo trabajo con la voz y tengo quizás, no sé si la técnica de mentir, como decías, ¿no? Esto de de que suene lindo, que suene que estoy bien, cuando en realidad muchas veces no fue así, ¿no? Y, y tenía unos reiterados casos de disfonía porque me daba cuenta que había cosas que no las estaba diciendo del todo o no me estaba mostrando tal cual soy, y eso estaba como haciendo contraste con o sea, lo que mostraba y lo que realmente sentía. Y una vez que empecé a indagar un poco más, digo, ¿qué es lo que no me está gustando de mí? Porque, porque el estar bien todo el tiempo también me generaba como un doble esfuerzo, y cuando me di cuenta de que quería bajar la guardia, digo yo, bajar y a ver, la emocionalidad era una puertita en la cual no quería entrar,
siempre la tenía como esquivándola, y cuando un día me encontré con ella, digo, a ver, ¿qué es lo que no me está gustando? ¿Qué es lo que no estoy pudiendo procesar de mi día a día como para después trasladarlo en el lugar de trabajo, ¿no? Y es un trabajo muy profundo porque no podés mentirte. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Tengo la técnica de, no sé si de mentir, pero sí de camuflar los timbres de voces, dar un mensaje, dar una presentación y suena lindo. Pero en el silencio personal no te podés mentir. Ahí es donde esa voz, decías, ¿no? La voz profunda, que a veces no sale, es la que no puedo evitar. Y bueno, eso, creo que después de, y yo tuve disfonía durante mucho tiempo, y me acostumbré a ello y después dije, no, eso es, cuando uno empieza a acostumbrarse a cosas, digo, desde una patología, te estás permitiendo y estás permitiendo un montón de otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que estoy acostumbrándome? Todo eso lo trabajé a través de la voz. Digo, ¿qué es lo que me estoy acostumbrando? No me gusta esto, no me gusta acostumbrarme a callar, a sobrellevar, a aparentar, no me gusta eso. Y una vez que lo trabajé, me pude no amigar con la disfonía, sino trabajarla y creo yo superarla, ¿no? Así que eso, esa es mi experiencia del no callarme y de usar la voz. Qué lindo, gracias Silvia. Un Esto que placer. decís está buenísimo porque vos sos locutora, o el docente, o el actor, va a tener, o yo, va a tener que usar esa voz, digamos, camuflada, como decías vos, en su trabajo para dar digamos, para dar su clase, porque, o su clase, o para hacer su trabajo en la radio, en televisión, lo que sea. ¿Por qué? Porque esa voz necesita transmitir una cuestión laboral. Entonces, en ese aspecto, o sea, si uno cuando va a dar una clase no va a transmitir su emocionalidad, ahí no va a poner su voz, digamos, profunda, dramática o complicada emocionalmente. Ahí uno va a usar lo que se llama el rol vocal profesional. Por eso me encantó que traigas ese tema. Entonces, cuando trabajamos con la voz, vamos a usar la voz que no muestra determinadas, digamos, circunstancias emocionales personales, no muestra la voz profunda. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque nosotros tenemos un trabajo, un rol. Rol significa actuar. Entonces yo actúo de la profesional. Yo no vengo acá a contarles lo que hice antes, lo que me pasó, que llegué rápido, que no sé, cualquier cosa personal, no. Sino que un trabajador de la voz es una persona que actúa, por eso se llama rol vocal profesional, actúa, y cuando actúa de la profesión correcta, ¿sí? Lo que quiere ofrecer al otro. Ahora, de acá sacamos lo siguiente, cuando yo paso, como vos bien explicás, ¿no? Cuando yo paso, termino, apaga la luz de la radio, salgo de la escuela, etcétera, y empiezo a hacer, digamos, a usar mi personalidad, ahí yo no me puedo mentir. Entonces ahí yo puedo darme cuenta de qué es lo que verdaderamente, como vos te hiciste las preguntas, ¿no? ¿Qué es a lo cual me estoy resistiendo? ¿Por qué la voz está fallando? La voz cuando falla siempre es porque no estoy a gusto en un área de mi vida, porque esta zona es la área de la autoestima. Entonces, cuando algo me molesta y yo no puedo procesarlo, la voz va a tener problemas. Por eso ahora es muy común un problema de voz. Y no solamente en un docente, en un locutor, en un actor, sino en cualquier persona que no usa la voz profesionalmente. Fíjense que este es mi aprendizaje, ¿no? Los últimos 20 años los pacientes no son profesionales de la voz, digamos, al 100%. Entonces, quiero redondear esto. Cuando usamos nuestra voz para trabajar, usamos rol vocal profesional. O sea, no manifestamos nuestra emocionalidad porque es mi trabajo. Es lo mismo que yo diga, bueno, voy a trabajar a una empresa, no uso la voz, ¿no? Voy a trabajar a una empresa, pero hoy tengo mala predisposición, tengo mala energía, voy a trabajar poco. No.
En el trabajo yo doy mi 100%, sea lo que sea que me pase. Si no, tomo licencia, ¿sí? Si no, no voy. Y si no me gusta demasiado el trabajo, esto es un problema que también veo, y tengo que dejarlo, tengo que cambiar el trabajo, ¿no? Cosa que es difícil, pero cuando la resistencia se me hace, ¿resistencia qué es? Que no me gusta, que hay una gran incomodidad en el trabajo, con mi vida personal, yo voy a tener problemas con la voz, porque lo que yo digo, desde donde digo, lo digo desde un lugar ácido, desde el punto de vista bioquímico de mi cuerpo, lo digo desde un lugar de tensión, de dolor, ¿sí? Y entonces yo voy a tener que mirar esto que Silvia dice, ¿qué es lo que me está molestando? ¿Qué es lo que me está incomodando? Y esto es algo re común, o sea, ninguno de nosotros caminamos sin que nada nos moleste en la vida, porque venimos a aprender eso, cómo hacer para, digamos, estar bien, podríamos decir, tener experiencias en la dualidad, en lo que me gusta y no me gusta, y poder trascender, o sea, poder sentirme bien más allá de lo que sea que esté pasando. Entonces, yo, mientras uso la voz profesional, no transmito mi emocionalidad, pero cuando soy una persona y apago las luces y veo que algo está pasando con mi voz, bueno, ahí me voy a tener que hacer las preguntas. ¿Qué me incomoda? ¿Qué me molesta? ¿Qué no estoy aceptando? ¿Qué me irrita? ¿Con qué no estoy contenta? ¿Dónde estoy transigiendo? O, por ejemplo, una palabra que usaste, o un sinónimo, ¿dónde me estoy exigiendo? Que también es una característica muy de este momento, la autoexigencia, ¿no? Donde la persona se exige ser algo que no es, o se exige hacer o dar un resultado que le va a costar mucho porque no es parte de su plan, de su personalidad, y eso le va a generar muchísimo estrés, ¿sí? Entonces, me gusta esto, que vayamos a lo profundo, ¿no? Porque insisto que uno puede dar un tip para cuidar la voz física, pero eso va a caer en saco roto si realmente no nos damos cuenta de que estamos hablando desde un lugar de tensión, por la vida misma, ¿sí? Y vamos a tener que mirar qué es lo que nos pasa ahí, ¿sí? Gracias, Cristina. Bien, gracias, Silvia. ¿Quién más quiere comentar algo que le venga a la mente, quiere compartir? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué es lo que ven? Sí, Nilda, ¿podés activar tu micrófono? Ahí vos tocás y creo que te va. Ah, Ahí, ahí está. ahí estás. Bueno, no, en mi caso, viste que es lo mío, yo digo que es crónico y puede ser que esa sea una actitud también que no me permita curarme de la voz. Hay épocas que mi voz baja notablemente, a veces me doy cuenta que sí, que porque estoy preocupada por algo, pero a veces no tengo un motivo y mi voz se me baja y en una reunión nunca puedo hablar, no quiero hablar porque mi voz es muy baja y no sé no sé ya qué método usar, ¿viste? Cuando me duele la rodilla, bueno, me dicen haga ejercicio, estoy haciendo ejercicio. Si tenés problema de gastritis, bueno, hay que cuidarse en las comidas, me cuido la comida, pero con la voz no sé, tengo que ir para adentro y ver qué es lo que me pasa a mí, y eso es muy difícil. Sí. Acá, gracias Nilda, gracias. Mira, me inspiraste a dos cuestiones. La primera, esta que decís, buscar la causa, ¿no? Buscar la causa. Nosotros muchísimas veces no vamos a saber cuál es la causa emocional. No vamos a saber por qué. Yo te podría decir, esto es muy profundo, ¿no? Pero en este mundo nosotros creemos que sabemos todo por qué. Pero esto no es verdad. Nosotros no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Esto se llama vivir sin control. No tenemos control, no sabemos de dónde viene, no sabemos. Y eso también tiene que ser una
aceptación, ¿no? No sé por qué me pasa esto, ¿sí? Y entonces puedo vivir aún con esto, ¿no? Puedo vivir aún con esto. Esto también generaría, digamos, una alcalinidad o una salud para tu voz, porque no estarías preocupada por buscarle la causa. Este es otro de nuestros problemas, ¿no? Cuando yo digo mirar adentro, no digo, bueno, indaguemos analíticamente a ver de dónde viene. Puede ser que lo haga y me dé cuenta, sí, como dijo Silvia, a lo mejor me estoy callando algo, etc. Pero lo que vos estás planteando viene muy bien como para que si yo a simple vista no sé por qué, hay una práctica espiritual que se llama no sé, que es no sé por qué me pasa esto. Y eso también genera un acto de humildad, una actitud de humildad, que es profunda, otra vez, como la voz profunda, ¿no? Entonces, cuando yo no estoy pretendiendo saber por qué me pasa lo que me pasa, tengo una actitud de humildad y eso también baja la tensión, ¿sí? Baja la tensión. Entonces, en algunos casos, yo he visto pocos, pero he visto, muy pocos, pero he visto, la verdad es que la persona no se cura y no sabemos por qué. No sabemos por qué. Ni el otorrino sabe por qué, ni yo sé por qué. Y también hay que, a ver, voy a usar la palabra como común, ¿no? También hay que soltar la idea de que uno puede con eso, ¿no? Entonces, cuando yo no encuentro la razón, no pasa nada, simplemente me puedo decir, no sé por qué la voz me falla a veces, porque con lo que vos decís aleatoriamente, ¿no? A veces me falla, a veces anda bien, y no sé por qué. Entonces, eso es un acto de humildad. Nosotros, recién yo te contaba, las dos mentes, ¿no? La mente superficial y la mente profunda, o la voz superficial, el sonido, y la voz profunda, lo personal, lo emocional. La voz profunda es humilde, ¿sí? Es humilde, no pretende saber todo por qué, no pretende. Entonces, también eso puede hacer como darte un acto, darte una aceptación más honda, ¿no? Una aceptación hacia... Sí, Eso me tranquiliza, porque es como que a veces yo ya digo, bueno, ya soy así, lo digo con tranquilidad. Y a veces digo, ¿no será que yo me estoy bloqueando en vez de decir, no puedo permitir que me pase eso? Pero todo eso es esfuerzo también, ¿viste? Exacto. Eso es buenísimo lo que decís. Cuando media el esfuerzo, estamos en la voz superficial. Cuando hay esfuerzo, estamos en la tensión, en la voz superficial, ¿sí? Entonces, no es por ahí. La cura de nada, de ningún síntoma vocal y corporal de cualquier área, no va con el esfuerzo. No va por ese camino, ¿sí? Por eso hoy, si nos ponemos a hablar de salud, vemos que tenemos muchísimos problemas de salud. Están llenos los hospitales, llenos los sanatorios, llena la fila para hacer cirugía, para buscar una cama, un lugar para un turno para una cirugía. Entonces, cuando nosotros nos mudamos a la mentalidad de la distensión o el no esfuerzo, la humildad, eso también va a hacer que la voz se relaje. Por eso va a influir en la voz y en otras áreas. Eso no significa que yo no haga nada. No, yo voy a escuchar. Si yo siento que tengo que hacer algo, lo voy a hacer. Pero si siento, como vos estás transmitiendo, que no me doy cuenta, porque, o no tengo idea de por qué a veces la voz funciona y a veces la voz no funciona, suelto esa intención, ese deseo de saber por qué. Y eso relaja, ¿sí? Relaja. Y eso va más allá, como dije antes, va hacia la aceptación. Bueno, a mí me toca, podríamos decir, a mí me toca en esta encarnación tener este tipo de voz, que a veces falla y a veces está bien. Eso también es parte, o sea, las enfermedades tienen razones que nosotros no sabemos. No siempre sabemos, de hecho sabemos claramente que la medicina no encuentra muchas razones,
¿sí? Y que por eso muchas veces las curas son superficiales, son sintomáticas, y eso no es una cura, eso es un alivio temporal, no va a la causa. Entonces, lo que vos decís nos ayuda a ver que en cualquier área de la vida donde yo no entienda por qué me pasa lo que me pasa, y yo suelto, yo hago lo que sea, lo que me venga como idea. Bueno, a ver, voy a la fonoaudióloga, voy al otorrino, no sé, voy a hacerme masajes, lo que se te ocurra. Pero eso no es una garantía de que yo encuentre la punta del ovillo. Y eso es humildad y eso es aceptación para cualquier área de la vida. Así que gracias, Milda, porque esto también nos ayuda a dejar de analizar y dejar de ir por el lado de la acción, ¿no? Buenísimo. Gracias a vos. Gracias, gracias. Voy a ver acá si acá Cristina hizo un comentario y si no, después seguimos hablando. Dice, me sale bien la voz en situaciones normales, pero una vez me tocó leer unos salmos en la comunión de mis hijos y pude ver que me temblaba la voz, no podía creer. A partir de ahí me di cuenta que cuando tenía que leer un discurso en un acto escolar me temblaba la voz, porque estaba parada frente a un curso sin micrófono y me salía la voz. Puedo dar tranquilamente la clase, pero en situaciones X en escenario no. Frente a estos mismos alumnos, exacto. Bueno, voy a abrir acá un tema. Perfecto. Perfecto. Dice que no le funciona el micrófono. Esto también es importante ver que hay determinadas situaciones para una persona que es más tensionante que la otra. Otra vez, es un esfuerzo para ella dar digamos, una alocución, una charla frente en una circunstancia frente, fíjense, a los mismos alumnos, a las mismas personas que están en el aula. Sin embargo, hay una razón desconocida que hace que yo, al pararme frente de ese escenario, para hablar con las mismas personas, la voz me falla. ¿Ven? Que no sabemos de dónde viene. Eso tiene que ver con experiencias extra vida, extra esta vida. ¿Entienden? Y eso nosotros no tenemos en cuenta. No tenemos en cuenta. ¿Por qué me da miedo hablar en público? Porque a otra persona no le da nada de miedo, ¿sí? O sea, hay razones, otra vez, razones que no vamos a descubrir, pero que tienen influencia en esta vida. Y esto también es un acto de humildad. Yo voy a decir, bueno, ok, no sé por qué me pasa esto, ¿sí? No sé por qué me pasa que tengo, la voz me tiembla cuando estoy con las mismas personas en un escenario. Eso, tengo que poner acá este tema, aunque sea como muy, a ver, como poco conocido, podríamos decir, para algunas personas. Pero nosotros, cuando encarnamos en esta vida, traemos el bagaje de muchas vidas anteriores, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que nos pasan acá no tienen razón en esta vida, pero sí en anteriores. Y entonces, con la voz, como con cualquier área, vamos a ver un efecto positivo o un efecto negativo. De hecho, ahora Cristina está contando un efecto, podríamos decir, negativo, ¿sí? Sin embargo, que tiene que ver con vidas anteriores donde algo habrá pasado cuando se paró a hablar delante de otras personas y hoy le produce una voz temblorosa, ¿no? Podríamos encontrar muchísimas razones, pero no podemos adivinar. Para eso hay que entrar a sus vidas anteriores para ver qué pasó. Pero no es importante. Lo importante es la humildad de decir, a mí me pasa esto, en esta circunstancia la voz no me funciona como yo quisiera, acepto. Entiendo que hay algo que está más allá, que yo no puedo dilucidar la causa, lo acepto, lo entiendo, y esto existe, ¿sí? Esto existe, porque si no estuviera el síntoma, no sabríamos que esto existe. Y es muy importante otra vez esta actitud de humildad, ¿no? De entender que acá, lo mismo, que la voz no son dos musculitos acá, sino que es una historia, y no solamente de esta personalidad, sino una historia que viene de antes, de mucho antes. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sé que estoy poniendo sobre la mesa un tema que va a parecer traído de los pelos, pero que esto es así.
¿Sí? Esto funciona así. Por eso es muy claro el ejemplo que ella da, donde ella puede ser docente, la voz le funciona bien, y con la misma gente en un escenario, algo pasa. Podríamos, no quiero dar ejemplos de qué podría haber pasado, ejemplos que se me ocurren a mí, que no son la verdad, ¿no? Pero podríamos dar ejemplos de situaciones donde Cristina se puso muy tensa al hablar en público y eso todavía en esta vida no se deshizo, sigue actuando. ¿Se entiende, Cristina, lo que digo? Entonces eso, es como aceptar y entender, bueno, esto es lo que a mí me pasa, por el momento no puedo trascenderlo y está bien. Porque ¿qué haría una persona desde el punto de vista egoico? ¿Cuál podría ser la solución? Podría ser que, por ejemplo, esa persona decide ser actriz, decide ser locutor, decide tener una profesión donde va a tener que pararse frente a escenarios. Entonces, eso va a hacer que la persona practique innumerable cantidad de veces y en circunstancias diversas como para trascender la problemática. Pero no sería tu caso, ¿no? Porque a lo mejor vos no tenés esa... O sea, acá estoy poniendo eso en valores. La vida te lleva por donde vas a tener que ir. Entonces, si suponete que de repente, bueno, vos decís, sí, bueno, voy a ser actriz y me pasa eso, bueno, entonces la vida te va a llevar a limpiar ese pasado, digamos, a través de las veces que te vas a subir al escenario. ¿Entendés eso? Confiar un poquito en lo que la vida te va dando. Sin embargo, ahora que vos solamente tenés que dar algunas charlas en público, bueno, acepta que la voz te va a temblar, acepta que no es una causa de ahora, porque vos sos una persona segura, porque sos una persona, o sea, no tiene que ver con esta persona, pero sí tiene que ver con improntas que traigo y que están funcionando. Y como esta impronta, tenemos miles de situaciones que nosotros no sabemos por qué nos pasa tal cosa y tiene que ver con otras vidas. Yo le podría contar un montón, pero no, ya no iríamos de la voz, ¿no? Así que gracias por traer esto, Cristina, porque también nos ayuda a tener una ración más de humildad, de aceptar que hay cosas que no podemos manejar. Gracias. Bien, ¿qué más les viene a... Y gracias por permitirme todo este tipo de... Permitirme, digo, porque me van llevando, nos vamos llevando hacia estos temas. ¿Qué más se les ocurre? Si se les viene alguna idea. Alicia. Hola María, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Primero estoy viendo, saludo a todos los participantes. Gracias por estar acá con nosotros. Veo que somos pocos. Yo mandé un montón de links de invitación y bueno, por ahí estoy medio desilusionada con eso. Pero volviendo al tema que nos interesa, en la docencia, seguramente un 70% del personal tiene problemas con la voz y la mayoría problemas graves que han requerido intervenciones quirúrgicas, tratamientos largos, dolorosos, costosos desde todo punto de vista. Como reflexión personal, tal vez se me ocurre que estaremos en la profesión equivocada. O sea, todos nos metimos en la profesión equivocada. No, para nada. Cada uno está en el lugar correcto. Esto para todos. Todos estamos en el lugar correcto y rodeados de las personas correctas también. Esto sería para hablar más tiempo, pero estamos en el lugar correcto porque nuestra profesión o nuestro oficio es el que elegimos para trascender determinadas cuestiones, ¿sí? Todo lo que nosotros, trascender es aprender, digamos, ¿no? Ahora, esto que decías al principio, ¿por qué no vienen muchas personas? Bueno, por todo lo que hablamos al principio, ¿no? Nosotros tenemos esta mente superficial que solo acude cuando siente tensión, solo va cuando hay dolor, solo va cuando hay una preocupación. Entonces, nosotros no somos países
educados en la prevención, sino en el dolor. Entonces, cuando vamos al médico, cuando duele, cuando venimos a una conversación, cuando tenemos disfonía y estamos que no podemos más de la voz, no, pero a mí no me preocupa, yo entiendo esto, ¿no? Vivimos desde esta mentalidad. Entonces, la mayor parte de las personas tiene esta mentalidad que podríamos decir, sin desvalorizar, como más superficial, ¿no? Como superficial en el sentido de no que es mejor o peor que la profunda, sino superficial, que quiere decir que necesita el dolor para aprender. Necesita el dolor de la garganta, el dolor de la disfonía, el dolor de la ciática para ir al médico, el dolor del estómago para cambiar la comida. Esto es así. Nosotros no tenemos una educación en, otra vez lo que hablé al principio, en el autocuidado, en el amor propio. No tenemos eso, porque esa es la mentalidad profunda, ¿sí? Y no pasa nada. No pasa nada, porque nosotros estamos siendo guiados hacia hacer lo que vamos a tener que hacer, cada uno. O sea, no hay ningún problema. No es mejor la profundidad que la superficialidad. Son como dos mentes que conviven en el mismo vagón. Vamos todos en el mismo vagón y nos vamos ayudando mutuamente. ¿Sí? Nos vamos ayudando mutuamente. Entonces, no pasa nada. No podemos lidiar con, digamos, con la comparación. ¿Sí? No podemos decir, no, vos no te prestás atención. No, porque eso no ayuda a nadie. O sea, si una persona que tiene conciencia le dice a alguien algo que le moleste porque le está mostrando su inconsciencia, eso no le va a ayudar. Eso no le va a ayudar. Entonces, cada uno tiene su momento. Cada uno tiene su momento de decidir aprender lo que le toca aprender. ¿Sí? En esta mentalidad aprendemos, insisto, a través del dolor, a través del conflicto. ¿Sí? En esta otra mentalidad es una mentalidad amable. ¿Sí? Ya aprende porque tiene el deseo de trascender sus propias dificultades, ¿no? Como contó Silvia, que dijo, ella se daba cuenta de que hay cosas que no pudo decir o que callaba, entonces tiene como un afán de indagarse a sí misma. Pero insisto, ni esta mentalidad ni esta, no hay mejor ni peor, son distintas y convivimos en el mismo vagón de tren, en el mismo viaje, en el mismo planeta, ¿sí? Y nos vamos ayudando mutuamente. Bien, acá Mariana dice, estamos compartiendo con estudiantes de la formación docente de humanidades, somos 11, qué lindo. Gracias, gracias. Ahí vi un ratito que estaban enfocando la cámara a todos. Sí, todos nosotros somos docentes, aunque te parezca que un actor no es docente, un actor también enseña con su texto, con lo que va a compartir, un vendedor también es docente. O sea, todas las personas, docente significa que nosotros enseñamos lo que queremos aprender. Voy de nuevo. Nosotros enseñamos a través de nuestra palabra lo que queremos aprender. ¿Y esto qué significa? Que yo con mi impronta personal enseñar es mostrar, ¿no es cierto?, lo que yo quiero para mí. Por eso yo vengo a esta reunión, porque yo quiero reforzar, podríamos decir, esto que estoy conversando con ustedes para mi propia vida. ¿Sí? Este es mi interés. Entonces, el docente, cuando tiene una formación más profunda, ¿no es cierto?, hace que su voz importe. Su voz importe. Y eso va a significar que también escuche al alumno con importancia, o sea, que le dé importancia a la voz del alumno. No hay una asimetría, si bien el profesor es el que sabe, entre comillas, y el alumno el que viene a aprender, un buen profesor usa la simetría. Aprendemos mutuamente, y esto es lo que les decía que me pasa a mí con los pacientes. Yo todo esto no lo aprendí en la facultad, la vida me fue llevando a través de los fracasos. Cuando hacía tratamientos que fracasaban, me inspiró a ir más profundo, ¿sí?
Y hoy podría decir que desde la profundidad yo veo una cura más rápida. Por eso también empecé a crear otro tipo de actividad que va más profundo que una cuerda vocal o 2 cuerdas vocales que se mueven, porque me pareció que ese era un camino más integral y que englobaba los problemas de la voz y cualquier problema de salud que tenga una persona. Insisto, no como destacando como algo mejor, sino como algo que la vida me llevó a mí a hacer. La vida me empujó a mí a ver eso. Bien, ¿qué otra cosa quieren reflexionar? ¿Quieren que pongamos en valor? Yo noté acá algunas cuestiones para compartir que tienen que ver con el uso amable de la voz profesional, ¿no? Como te decía, este uso es un uso más tenso, más del esfuerzo. Sin embargo, el uso de la mente consciente o de la voz consciente o de la voz profunda es un uso más amable, ¿no? Amable en el sentido, en todos los sentidos que hemos visto. Hay aceptación de que no sabemos por qué pasa lo que pasa miles de veces, no solo con la voz, sino con la vida. Hay humildad, quiere decir que nos rendimos ante los conflictos que hay en los espacios de trabajo y los espacios familiares. Y la rendición no tiene que ver con no hago nada, sino tiene que ver con comprendo que esto es lo que me toca vivir y entonces voy a ir con amabilidad a trascender y no con los guantes a pelear. ¿Sí? El que pelea es esta mente, ¿no? Esta mente que se esfuerza y dice, no, yo voy a cambiar esta institución, yo voy a cambiar el mundo, el país, no sé qué, ¿no? Esto es mucha tensión y esto no es verdad. Entonces, la voz amable es la voz que se rinde, la voz que acepta, ¿sí? La voz que no busca, que nos exige, ¿sí? Que escucha al otro. Estas serían como las características de la voz, de hacer que mi voz importe. El año pasado el lema en el 22 sí, fue distinto. No es un lema más de esta voz superficial. El lema de este año es tu voz importa, es profundo, pero el año pasado era alzar la voz, levantar la voz, ¿no? También podríamos interpretar que levantar la voz no necesariamente es imponerse, pero a simple vista es imponete, hacete escuchar. Esto es mucho esfuerzo, ¿sí? Esto es mucho esfuerzo. Entonces, la diferencia entre una voz sana y una voz no sana es desde dónde producimos la voz. ¿Desde dónde? Desde una mentalidad egoica voy a tener todas esas cualidades que recién dije, las opuestas. Me voy a exigir, voy a hacer esfuerzo, voy a ser analítico y si no sé el por qué me voy a preocupar, voy a estar ácida desde el punto de vista de la química, ¿sí? Y desde la otra mentalidad profunda, mentalidad consciente, voy a ser más amable. Voy a hacer lo que tenga que hacer, pero sin dolor, sin esta cosa de levantar la voz, imponerme, pelear. Y saco este tema porque todos nosotros trabajamos en instituciones, yo también, en instituciones donde hay muchas otras voces y muchas otras mentes con voces. Entonces eso implica que vamos a estar hackeados por muchas otras mentes y otras voces. Entonces vamos a tener una gama de conflictos, tenemos una gama de conflictos que vamos a tener que soslayar, que traspasar y otra vez, ¿desde qué lugar? Desde la mente que pelea, desde la mente que se rinde, que comprende, que se mira a sí mismo, que acepta que ese lugar es el que le toca. Ayer me decía alguien, bueno, si alguien no me escucha, me voy de ese lugar. Bueno, si alguien no escucha tu voz y te vas de ese lugar, sin pensar profundamente, vas a volver a encontrarte con otras personas que no te van a escuchar.
porque lo que no estamos queriendo aprender es qué pasa si alguien no me escucha. ¿Cómo hago yo para que eso no sea importante para mí? La única persona que tiene que escucharme soy yo, ¿sí? Y eso es que mi voz importe. Yo me tengo que escuchar, no ir por la vida pidiendo al otro que me escuche. Esto es uno de los problemas que hay en todas las instituciones laborales, donde queremos que el otro haga algo diferente para que yo me sienta bien. Esto es la mentalidad de esfuerzo, la mentalidad egoica que le dice, escúchame para que me sienta bien. Esto es un camino que todos hemos recorrido, pero que genera mucha tensión, que genera una disfonía de seguro. Si yo tengo una conflictiva donde siento que alguien no me escucha, voy a tener también una disfonía. En cambio, si yo puedo entender que no pretendo que alguien me escuche, ¿no? Como decía recién con María, ¿no? Que decía, ¿por qué no vino mucha gente? No pretendo que venga mucha gente. Pretendo, en todo caso, pretendo entre comillas, que todos ustedes que sí vinieron, estamos en la sintonía y la pasamos bien y disfrutamos de este momento. Entonces, cuando yo no pretendo que alguien que no quiere escucharme me escuche, yo me rendí a lo que estoy viviendo, acepté esa realidad. ¿Se entiende esto? Y eso es muy sanador. Esto llévalo a todos tus ámbitos laborales, ¿sí? No pretendas levantar la voz, ¿sí? El único que tiene que escuchar su voz sos vos. Y eso no significa que uses un sonido fuerte, eso no significa que te impongas, eso no significa que tengas que manipular a los demás para sentirte bien, no. Sino que puedas entender que aunque todas las personas del lugar donde trabajas, ponele, todas las personas no te quieran escuchar, eso no es importante. Lo que es importante es que vos hayas decidido escucharte. Y podés trabajar, o sea, podés no irte a buscar a alguien que te escuche. Tenés que resolverlo ahí, con toda esa cantidad de personas que no te escuchan. ¿Cómo? Bueno, voy a dar un cómo sencillo, pero es un trabajo profundo que hay que hacer. No pretendiendo que te escuchen. ¿Por qué te tendrían que escuchar? Si no les interesa, no es importante para ellos, respetemos. Respetemos, solo tiene que ser importante para mí lo que yo digo para mí mismo, o sea, me tengo que autoescuchar y nada más. Y cuando mi pretensión de que me escuchen baja, eso es una salud perfecta. Eso hace que yo no necesite cambiar de trabajo, no necesite cambiar de lugar, porque es difícil cambiar de trabajo, ¿no? No necesite irme de esa relación, tengo que resolver ahí. Y después me puedo ir. Pero cuando me voy, ya no me voy a ir dando un portazo, me voy a ir entendiendo que yo aprendí muchísimo con esos que no me escuchaban. ¿Se entiende por dónde estoy yendo? Sí. ¿Cuánto nos enseña que no nos escuchen? Cuando todo es fácil, aprendemos menos. ¿Se dan cuenta de esto? Cuando todo es difícil, entre comillas, lo que nosotros como ego decimos difícil, aprendemos un montón. Todos nosotros maduramos cuando tuvimos cuestiones difíciles. Ahí aprendimos. ¿Sí? Bueno, qué lindo, gracias. Bueno, yo quería preguntar si tienen alguna pregunta más, alguna reflexión, algo más que quieran compartir, porque interrumpí antes diciendo que iba a darles la voz a ustedes y seguí hablando yo. Bueno, ¿está bien hasta acá entonces? Bueno, les aportó esto que compartimos. Sé que es fíjense qué interesante, que las personas que estamos acá queremos escuchar esto. Y eso es interesante darse cuenta, ¿no? Que no todos somos para todo. ¿Sí? Y entonces esto también es como una relajación, una distensión, ¿no? De entender que cada uno tiene una energía, una vibración, un interés particular, y los que estamos acá vinimos por alguna razón de sincronía,
¿sí? De que este es el tema, porque fíjense, yo no pensé en ningún tema, ¿no? Solamente dije un consultorio abierto, hablemos de lo que surja. Y todo lo que surgió es muy extra voz sonora, ¿se entiende? Esto es a lo que nos llevó, a este encuentro. Bueno, hasta acá, ¿está bien? ¿La pasaron bien? ¿Les gustó? ¿Les aportó algo esto que hablamos? Espero que sí. Bueno, mis corazones, muchas gracias por venir, gracias por su mente tan abierta, gracias por plantear estas cuestiones con profundidad, gracias por escucharme, ¿sí? Y gracias por no pretender que nadie que no quiere escucharlas, las escuche, ¿sí? Así no tienen difonía, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Les mando un abrazo enorme, gracias a todos los alumnos ahí, buenísimo, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Y estoy dispuesta para que si se les ocurre alguna otra cosa, después me escriban, con gusto. Un abrazo enorme, gracias por venir. Gracias, Alice. Gracias. Gracias, hermoso Buen fin de- Alicia, qué lindo regalo. Gracias, sinceramente, ¿eh? Un abrazo.